Y después una palabra de posesión en el Nuevo Testamento. Lucas 1, un comentario breve aquí. Esto es acerca de inocencia, esto es acerca de posesión. Lucas 1, este es Juan el Bautista. Y dice que él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí está de nuevo la misma idea que vimos con Jeremías, que y con David en el Salmo 139, aquí hay un individuo en el vientre conocido por Dios, que pertenece a Dios, que está lleno del Espíritu Santo de Dios, aún desde el vientre de su madre. Y después ahí en el versículo 39, en el mismo capítulo, María se reúne con Elizabeth, y este niño en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista, de quien acabo de leer, ella oye el saludo de María, y el bebé, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces aquí está Juan, un profeta. Cuando no puede hablar, él simplemente salta ahí adentro enviando mensajes a su madre. Esto es simplemente para señalarnos que Dios tiene control absoluto desde el vientre de toda vida. Gálatas 1:15 es otro, el apóstol Pablo indicando que esto es posesión. Dios posee esa pequeña vida en el vientre, sea David o Jeremías, o sea Juan el Bautista, o sea el apóstol Pablo. Gálatas 1:15, pero cuando agradó a aquel que me apartó, escuche esto, apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, etcétera, revelar a su Hijo en mí y demás. Dios le reveló a Pablo que él había sido escogido por Dios, él era la posesión especial de Dios cuando aún estaba en el vientre de su madre. Él era conocido por Dios como cualquier otra alma concebida en el vientre. Él pertenecía a Dios, como todos le pertenecen a Dios. Esa es la razón por la que son llamados mis hijos, como vimos en Ezequiel. Y cuando estos pequeños mueren en esa condición, yo creo que están bajo el cuidado especial del Señor. Esa es la razón por la que puede decir en Romanos 5:18, por el pecado de Adán muchos fueron hechos pecadores, y a través de Cristo muchos son hechos justos. Sé que es un camino estrecho y pocos son los que lo hallan, pero no creo que esos son los únicos que van a estar en el cielo. Pocos son los que hallan el camino estrecho, pero muchos están en Cristo. ¿Cómo puede tener a pocos encontrando el camino estrecho y a muchos en Cristo? Porque los muchos han venido a través de la salvación que Dios provee para los pequeños. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. En el cielo habrá gente alabando a Cristo. Usted conoce ese pasaje. De toda lengua, tribu, pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9 y 10. ¿Sabe que hay tribus y naciones que nunca han oído el Evangelio? Pero todavía van a haber representantes de esas tribus y naciones en el cielo alabando a Cristo porque murieron en la infancia o en la niñez o sin la capacidad de entender. Dos pasajes más, Mateo 18 y después Mateo 19. Mateo 18, un pasaje maravilloso y con frecuencia ni siquiera lo veo usado en esta discusión. De hecho, de todo lo que leí, nunca encontré este pasaje como una referencia y leí muchos libros. Mateo 18, 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esa es una declaración muy fuerte, ¿no es cierto? Dice, sí, pero está hablando de creyentes. Él no está hablando, esta no es una discusión acerca de niños. Él dice en el versículo 3, tiene un niño en sus brazos, usando un niño como una ilustración. Él toma este pequeño bebé, Jesús. Algunos dicen que fue probablemente un niño en la familia de Pedro. Podría haber estado en la casa de Pedro. Él tiene un bebé en sus brazos y hay que dar una ilustración. Entonces él dice, ni siquiera van a entrar al reino a menos de que se vuelvan como un niño. Entonces el niño es una ilustración. El niño es con el propósito de ser usado como analogía. Y si vas a venir a mi reino, vas a tener que humillarte como este pequeño. Y necesitan recibirse unos a otros como pequeños. Y no deben causar tropiezos entre ustedes. Estarán mejor muertos que causar que uno de estos pequeños que creen en mí tropiecen. Entonces él simplemente está usando un niño como una ilustración. Tiene que venir como un niño y tiene que ser amado como un niño. Una vez que entran al reino, necesitan tratarse entre ustedes como niños. Necesitan cuidarse los unos a los otros y no hacer cosas dañinas entre ustedes. Y versículo 10, cuando alguien menosprecia uno de estos pequeños, los ángeles mismos del cielo están preocupados porque el Padre está preocupado.
Y el retrato aquí es de el creyente como un niño. Usted entra como un niño, dependiente, sin mérito alguno, sin ningún logro, sin ningún mérito. Así es como usted entra al reino. Usted entra desnudo, por así decirlo, clamando por ayuda como un niño. Una vez que esté en el reino, todavía es un niño y debe ser amado como un niño y cuidado como un niño y protegido como un niño. Y en el versículo 12 él dice, si uno de ellos se desvía, ustedes van y los traen de regreso. Bastante obvio. Si usted tuviera un grupo de niños y uno de ellos no se aparece ahí para la cena, en la noche usted diría, oh, bueno, tenemos 6 más. Usted sabe, y de todas maneras, Alberto era un dolor de cabeza, nunca hacía lo que le dijimos, entonces no le hagan caso, no. Alguien va a ir por la calle a tratar de buscar a Alberto, tratar de encontrarlo, y ese es el punto, es un niño se pierde. Y el retrato aquí es de un niño que es análogo a los creyentes. Entonces, cuando llega el versículo 14 y dice, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, lo único que tiene sentido es que está hablando de creyentes, pero la analogía es perfecta porque Él no quiere que un creyente perezca, así como no quiere que un pequeño perezca. De otra manera, la analogía no tiene sentido. Dios no quiere que sus hijos perezcan, sus hijos espirituales perezcan, así como no quiere que un pequeño perezca. Entonces usted entra como un niño, necesita ser cuidado como un niño, tratado como un niño, protegido como un niño, rescatado como un niño, y Dios no va a dejar que usted perezca, que sea devastado y destruido, así como Él no permite que uno de sus pequeños atraviesen por eso. Como los bebés, así son los creyentes. De la misma manera, Dios está igual de preocupado por los pequeños. Y Él así está igual de preocupado por los suyos. Entonces la analogía solo tiene sentido si los pequeños no perecen. Y si los pequeños perecen, entonces la analogía no tiene sentido, ¿verdad? Y después, especialmente Mateo 19, y esto se encuentra en 3 lugares, Mateo 19, 13 al 15, Marcos 10, 13 al 16, el cual leí antes en el servicio, y Lucas 18, 15 al 17, está en todos estos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y usted conoce el pasaje, Mateo 19, 13, entonces le fueron presentados unos niños. Los padres están trayendo a sus pequeños y Él puede, para que ponga sus manos con el propósito de bendecirlos y orar por ellos, y los discípulos los reprendieron. Los discípulos no habían aprendido su primera lección en la salvación de niños y están a punto de escucharla. Saquen esos niños. Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice usted, pero aquí está hablando de creyentes. Pero no tendría sentido si el reino de los cielos no les perteneciera. No nos puede pertenecer a nosotros por analogía. Tiene que pertenecerles a ellos. Entonces dice usted, bueno, ¿esta es solo una analogía? Solo una analogía. Bueno, ve esta gran analogía. Un niño no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo. Un niño no puede ganarse la salvación. Un niño no puede ofrecer algún logro, algún mérito. Tiene que ser totalmente dependiente de la gracia soberana. Y esa es la manera en la que venimos. El reino está lleno de gente como ellos, salvados puramente en base a la gracia soberana. Y le recuerdo que, de acuerdo con Marcos, como leí antes, Jesús carga a estos pequeños y los bendice. No puedo encontrar ningún lugar en mi Biblia en donde Jesús bendice a incrédulos. ¿Usted sí? No puedo encontrar algún lugar en donde Él bendice a los malditos. No puedo encontrar ni algún lugar en las Escrituras en donde Él pronuncia una bendición sobre los condenados o pronuncia de manera indiscriminada una bendición en una combinación de los suyos y los del diablo. Estos eran niños reales que tenía en sus brazos, niños reales, y dice, de los tales es el reino de los cielos. Esa es la analogía. Así como el reino le pertenece a esos pequeños si es que mueren, no van a perecer en el sentido de juicio, así el reino le pertenece a esos pequeños si mueren, así como el reino le pertenece a esos pequeños si mueren, así nos pertenece a nosotros que somos hijos espirituales. Entonces Jesús dice, no les prohíban venir a mí, no les impidan venir a mí. Y realmente reprendió a sus discípulos ignorantes que entonces recibieron su primera lección en el asunto de la actitud de Dios hacia los pequeños. Los discípulos estaban mal. Los niños constituyen el reino celestial. Cuando lleguemos al cielo va a estar lleno de los pequeños que nunca vieron la luz del día, que nunca salieron vivos del vientre, que salieron del vientre pero nunca llegaron al entendimiento, y algunos que crecieron y llegaron a la edad adulta física, pero cuyas mentes nunca se desarrollaron al punto de entender. Y el Señor bendice a ellos y los
congrega a sí mismo, los reúne con Él. Juan Calvino, en su comentario de Mateo, Marcos y Lucas, volumen 2, dijo: esos niños que todavía no tienen entendimiento como para desear su bendición, pero cuando son presentados a Él, Él de manera gentil y amable los recibe, los dedica al Padre por un acto solemne de bendición. Fin de la cita. Y entonces Jesús demuestra que están bajo su cuidado especial de gracia. Y Calvino siguió y dijo, y cito: sería demasiado cruel excluir esa edad de la gracia de la redención. Es una audacia irreligiosa alejar del rebaño de Cristo a aquellos a quien Él cargó en su seno y cerrarle la puerta a ellos como extraños cuando Él no quiso evitarlo, cuando Él no quiso detenerlos. Fin de la cita. Fue el gran presbiteriano del siglo XIX, Charles Hodge, quien escribió, y cito: Él nos dice que de los tales es el reino de los cielos, como si el cielo estuviera en gran medida constituido de las almas de infantes redimidos. Y el gran teólogo de Princeton, Beber Warfield, escribió: si todos los que mueren en la infancia son salvos, solo puede ser a través de la operación abrupta del Espíritu Santo que gobierna y determina cuándo y dónde y cómo a Él le agrada, a través de la gracia inefable del Padre, congregar a estos pequeños y llevarlos al hogar que Él ha preparado para ellos. Fin de la cita. Será difícil encontrar un triunvirato teológico más noble que Calvino, Hodge y Warfield. Ellos afirman que la intención de este pasaje es de enseñar el propósito salvador especial de Dios que hace que esté lleno su reino con los pequeños. En conclusión, ¿a qué edad estarán en el cielo? Algunos de ustedes ya me han preguntado eso. Creo que otra manera de decir la pregunta es: ¿habrá carriolas en la Nueva Jerusalén? No. Sean cuales sean las limitaciones aquí, sean cuales sean sus imperfecciones aquí, sean cuales sean sus inmadureces aquí, no están ahí. Dice usted, ¿cómo sabe eso? Porque 1 Juan 3:2 dice que cuando lleguemos al cielo todos seremos como Cristo, ¿no es cierto? Todos seremos conformados, Romanos 8:29 dice, a su imagen. Y algo de lo que estamos absolutamente seguros es que todos los redimidos de todas las edades en el cielo van a estar ocupados haciendo una cosa gloriosa en particular. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y de nuevo en Apocalipsis capítulo 4 tiene otro retrato de los redimidos en el cielo. En el capítulo 5 otro retrato de los redimidos en el cielo. Algo es una realidad, que cuando lleguemos al cielo vamos a ser como Cristo. Y lo segundo que es una realidad es que cuando llegue al cielo usted va a pasar la eternidad alabándolo. Por lo tanto, debe haber suficiente madurez como para ser portador de la imagen de Cristo y suficiente madurez como para entender la importancia de la alabanza eterna. Madurez perfecta, entendimiento perfecto. Dice usted, bueno, mi pequeño bebé que yo no tuve debido a un aborto natural, mi pequeño bebé que murió en el nacimiento, mi pequeño bebé que murió a la edad de 1, 2, 4, 5, 6 u 8, ¿me va a conocer ese bebé? ¿Habrá una reunión? ¿Qué dijo David? Él no puede venir a mí, pero yo voy a Él. Él no dijo, yo voy a este lugar. Él dijo, yo voy a Él. El cielo es un lugar de reuniones perfectas. Todos los pequeños, todos los que nunca se desarrollaron mentalmente, van a estar ahí, van a estar esperando. 1 Corintios 13 dice, conocerá como usted es conocido. Usted tendrá un conocimiento perfecto, madurez perfecta, y usted conocerá todo lo que necesita saber, y usted será congregado con aquellos que lo aman. Ahora observe, estas son noticias maravillosas, noticias grandes. Esta es una de estas, creo que podría decir que está en la categoría de lo mejor que jamás he oído. ¿Por qué digo eso? Bueno, tuvimos un aborto natural, Patricia tuvo un aborto natural y entonces tenemos un pequeño en el cielo. Y usted sabe, ese niño no nos causó problemas. Le digo en absoluto. ¿Es eso bueno? ¿Es eso gozoso? El desafío real son los que están aquí, amados. Y yo sé que ustedes sienten eso, ¿no es cierto? ¿Lo sienten por sus hijos? ¿Sienten ese peso por sus hijos, por sus nietos? Porque no quieren un Absalón, ¿verdad? No quieren al hijo rebelde.
Quizás ha llegado a pensar como Job, sería mejor que hubiera habido un aborto natural. Entonces está ese desafío ahí. ¿Y qué puede hacer? Bueno, simplemente solo lo que puede, todo lo que puede. Orar, darles un ejemplo, exponerlos a la verdad, rodearlos de influencias piadosas, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es una intercesión incesante. Tan solo en los últimos 2 días, no me gusta contar historias